Tanto si sabes quién es como si no sabes quién es María Lejárraga, vengo a recomendarte una obra de teatro que habla sobre su figura. Estoy hablando de Firmado Lejárraga, escrita por Vanessa Monfort y estrenada en 2019 en el ciclo En letra grande, que pretendía recuperar algunas dramaturgas que habían contribuido de forma significativa al teatro español, pero que habían sido olvidadas por varias razones, porque eran mujeres. En esta pieza en concreto, como digo, se nos habla de María Lejárraga y se nos presenta el pequeño o el gran debate que surge en torno a su figura y sobre todo su autoría, ya que durante gran parte de su vida estuvo firmando con el nombre de su marido Gregorio Martínez Sierra, un reconocido escritor del siglo XX, aunque se nos va a cuestionar si fue realmente un escritor o no. Yo estuve trabajando sobre esta autora para mi primer TFG y siempre me alegra encontrarme con ella, ver alusiones a ella, ver cómo cada vez está más presente en el canon que estamos construyendo en la actualidad. Hablo rápidamente de algunos aspectos técnicos porque creo que es el gran fuerte de esta obra y después me voy a centrar en algunas cuestiones más políticas. Como podéis ver en la imagen, la obra está representada solo a partir de 5 actores. Encontramos dos planos temporales. El primero sería el que abarca la vida de María Lejárraga como tal, y el segundo en el que vemos a una María ya fantasma, desvivida, que juzga lo que se está hablando sobre ella, porque en ese segundo plano temporal se está debatiendo sobre si ella es la autora de sus obras y de qué manera Gregorio y ella colaboraron literariamente, más allá de ser un matrimonio. En ambos planos temporales aparecen los mismos actores, por lo tanto se lleva a cabo una desmultiplicación, es decir, un actor representa varios personajes. El actor que hace de Gregorio Martínez Sierra hace también de uno de los investigadores, en concreto en la versión que vi yo en la Teatroteca, que por cierto os podéis crear un perfil y ver todo el contenido de forma gratuita, hace también de el investigador que va a defender que Gregorio es el autor de las obras. Creo que al representar la vida de María y cómo se hacen las transiciones de una forma tan natural, tan sutil, es que de verdad que eso fue lo que más me gustó, hace que el espectador pueda juzgar por sí mismo si es o no la autora y que vaya recreando el propio proceso. Y también por la parte de los investigadores, que no se nos diga, no, es que tenemos que recuperar su obra porque sí es o sí es la autora. No, se nos presentan las evidencias que las propias investigadoras utilizaron para argumentar que ella era la autora de esta firma. Otro aspecto que me pareció muy interesante es el papel de la propia María Lejárraga en cuanto a fantasma, porque cuando es fantasma, es decir, cuando es espectadora por una parte del proceso de investigación de su figura, pero también narradora de su propia historia, cómo se dirige al público directamente rompiendo la cuarta pared, pero también ofreciendo algunos matices. Además también se representan pequeños fragmentos de otras obras teatrales. Por ejemplo, de la propia María Lejárraga aparece un trozo de Sortilegio, o de García Lorca, El maleficio de la mariposa. Esa escena me parece preciosa, la verdad, creo que fue de mis favoritas. Es muy importante el personaje de Juan Ramón Jiménez porque nos demuestra hasta qué punto María Lejárraga estaba integrada en la sociedad literaria e intelectual del momento, también con Manuel de Falla. Una cosa que creo que consigue muy bien la dramaturga es enseñarnos que es reversible el hecho de que María Lejárraga no aparezca en el canon literario español y que se puede incluir su nombre en él si se recupera su figura. De hecho, yo la estudié para mi TFG, como he dicho, hace 3 años y ya os digo que ya está en el contenido de una asignatura del grado. No gracias a mí, pero bueno, que hace 3 años no estaba y ahora sí, entonces ya ha habido un cambio. ¿Podemos considerar, no obstante, Firmado Lejárraga como una obra feminista? El objetivo de esta obra es demostrar que efectivamente María Lejárraga es quien se esconde bajo la firma Gregorio Martínez Sierra. Se pretende hacer justicia a la invisibilización que ha recibido María Lejárraga a lo largo de estas últimas décadas, porque no se le ha hecho caso ni como escritora ni como política de nuestro país. Tampoco se recuperó cuando empezaron a estudiarse los autores del exilio. Pero
¿Podemos considerar feminista una obra que invisibiliza a mujeres? ¿Dónde están las mujeres de la vida de María Lejárraga? ¿Dónde están las investigadoras que, como Patricia O'Connor, recuperaron su figura e hicieron que fuera considerada parte del canon literario? En ningún momento se niega tampoco que Gregorio no tuviera un papel importante, porque sí que lo tuvo, era la cara de esa firma, era quien establecía la mayoría de los contratos, quien entablaba amistades, entonces fue importante para incluirla dentro del panorama intelectual. Pero a través de cartas, a través de la obra, Gregorio y yo sabemos que quien era la cabeza pensante, quien se sentaba a escribir las obras, era en realidad María Lejárraga, aunque al principio seguramente hubiese una especie de colaboración más creativa y no solamente comercial. Pero entre otras personas, esto lo demostró Patricia O'Connor, que fue quien recuperó esas cartas y las expuso al mundo académico. Voy a leeros un fragmento del artículo que escribí hablando de este tema, en el que creo que se sintetiza muy bien la problemática que representa esta obra. Hallamos 4 académicos que llevan a cabo la investigación sobre el papel de Lejárraga en la creación de las obras. Ninguna mujer es partícipe del proceso. Esto es una incongruencia, por una parte, con la realidad que envuelve la figura de Lejárraga, pues su legado nos llega gracias a la labor de investigadoras como Patricia O'Connor, quien descubrió las cartas de la autora, y por otra con el propio propósito de esta obra teatral, que es dar visibilidad a una dramaturga que ha sido eclipsada por haber firmado con el nombre de su marido. Además, también durante su vida se relacionó con mujeres muy importantes también para nuestra literatura y nuestras artes, como Zenobia Camprubí, Clara Campoamor o Victoria Kent. A Zenobia Camprubí se la menciona en algunos momentos de la obra, en algunos diálogos que mantiene María Lejárraga con Juan Ramón Jiménez, pero no aparece como un personaje como tal, es solamente un personaje ausente. Solución: podríamos haber incluido al menos una actriz que hiciera por una parte de Zenobia Camprubí y por otra de Patricia O'Connor cuando se está estudiando esta figura. Así que en conclusión me parece una obra muy interesante para acercarse a la figura de María Lejárraga, pero hay que tener en cuenta que está reproduciendo el esquema que está criticando en ella, que es la invisibilización de las mujeres. ¿Dónde están Patricia O'Connor, Ada Blanco o Antonina Rodrigo, que son grandes estudiosas de su obra? ¿Dónde está Zenobia Camprubí o Clara Campoamor?